En una bulliciosa ciudad vivía un joven apasionado por el servicio comunitario. Trabajaba incansablemente para ayudar a los necesitados, realizando campañas de salud y otras obras sociales, siempre dispuesto en escuchar a las personas y en apoyar a quienes le rodeaban. Un día decidió realizar una jornada de ayuda comunitaria en una casa. La noticia se difundió rápidamente y muchas personas acudieron al lugar en búsqueda de asistencia. Tantas eran las personas que llegaron a la casa que el joven y sus voluntarios no tenían tiempo ni siquiera para comer. Los hermanos del joven se enteraron de esto y fueron hasta la casa donde él estaba realizando su obra filantrópica, con la finalidad de que él parara, pero nada les dio resultado. Así que, sin saber más qué hacer, indujeron a la propia madre del joven a que vaya a la casa y haga parar al joven. Pero nada de eso les resultó. Los familiares se reunieron afuera de la casa y llegaron a una conclusión. Nuestro hermano está loco. Ese hombre era Jesús. Si sus propios hermanos hicieron este tipo de acusaciones hacia Jesús, ¿qué otras personas y qué otras acusaciones se hicieron en contra de Jesús? ¿De qué manera Jesús respondió esas acusaciones? ¿Qué lecciones de vida nos enseña Jesús en estos relatos? Bienvenido a esta serie de estudios del libro de Marcos. Soy el pastor Joel Acuña y me siento feliz de estar contigo en este canal para estudiar la Biblia y encontrar el mensaje que Dios tiene para nuestra vida y así enfrentar los desafíos de la vida tomado de la mano de Él. En este video nosotros vamos a explorar a la luz de la Biblia las controversias que enfrentó el Señor Jesús en los capítulos 2 y 3 del libro de Marcos. En estos dos capítulos se le acusa a Jesús de blasfemia por perdonar pecados, se le acusa a Jesús por comer con pecadores, se le acusa de transgredir el sábado y se le acusa de estar loco y tener a Belcebú. Desarrollaremos este estudio con el ciclo del aprendizaje, un método de enseñanza que está ayudando a muchos maestros y alumnos a poder comprender la Biblia y también compartirla de una manera sencilla. Si tú quieres que más personas puedan conocer de estas grandes lecciones de vida que nos deja el Señor Jesús, entonces yo te invito a que tú puedas compartir este video con otras personas y si tú todavía no te has suscrito a este canal, entonces que puedas suscribirte, activar las notificaciones para que puedas recibir un mensaje cuando compartimos un nuevo video y también que tú puedas, por supuesto, dar a conocer este canal a otras personas. Y si tú deseas las clases de Biblia que yo doy por la TV y Radio Nuevo Tiempo de lunes a viernes, tú puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp y te puedes unir a través del link que está en el primer comentario, escaneando el código QR que aparece en pantalla o ingresando a bit.ly/comunidad con esperanza. Estás en un canal donde nosotros estudiamos la Biblia, pero también oramos por ti. Así que te invito a dejar en los comentarios un motivo de oración que toda esta comunidad de estudio de la Biblia vamos a orar unos por otros. Y por supuesto, escribe también el país desde donde tú te conectas para estudiar la Biblia aquí. Ha llegado entonces el momento de pedir la dirección de Dios para comprender su palabra. Entonces vamos a orar. Querido Padre, queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu para comprender lo que tú quieres enseñarnos ahora a través del libro de Marcos. Pedimos esta dirección de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Dividiremos nuestro estudio en 4 secciones, que está básicamente en las 4 acusaciones que se le hicieron al Señor Jesús. Vamos al libro de Marcos capítulo 2, el verso 1 al 12, donde se presenta a Jesús sanando a un paralítico. ¿Cómo tú puedes distinguir un verdadero amigo? Una persona que te lleva a Jesús es un verdadero amigo. Incluso, si tú quieres demostrar verdadera amistad con las personas que están alrededor tuyo, que pueden ser compañeros de trabajo, compañeros de estudio, la gente que vive en el vecindario, y quieres demostrar
tu amistad con ellos, no hay mejor cosa que demostrar la amistad llevándolos hacia Jesús. Estas personas, estos 4 hombres, eran verdaderos amigos. Llevaron a su amigo a la presencia de Jesús. Aquí entonces Jesús pronuncia unas palabras que van a generar una controversia. En el libro de Marcos capítulo 2, el verso 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Ese hombre, aun cuando estaba paralítico, lo primero que él necesitaba era el perdón de sus pecados. Pero Jesús no solamente bastaría o se limitaría a perdonarle sus pecados. Jesús haría algo más. Al declarar estas palabras Jesús para el paralítico de que le perdonaba sus pecados, surge la acusación. Y lo registra Marcos capítulo 2, el verso 7. Dice: ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Se le acusa a Jesús de blasfemia. Es decir, estos hombres no han reconocido que Jesús, quien le está dando perdón al paralítico, es Dios. Y es por eso que le acusan de blasfemia. Jesús va a responder esta acusación, esta controversia que surge allí en medio de todo el público, con lo que él declara en el verso 9. Dice así: ¿qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? ¿Qué es más fácil? Para los líderes religiosos, nada era fácil. No podían ni perdonar pecados, porque eso solo lo hace Dios, ni sanar al enfermo. Así que para ellos nada era fácil, era imposible. Para Jesús, ¿qué era más fácil? ¿Sanar al paralítico o perdonar pecados? Para Jesús era más fácil sanar al paralítico. ¿Por qué? Porque con tan solo una palabra el paralítico se sanaba y salía caminando. Pero perdonar los pecados no fue fácil para Jesús. Para que Jesús le diese el perdón de los pecados al paralítico, para que Jesús le diese el perdón de los pecados al mundo entero, para que Jesús te dé a ti el perdón de los pecados, a mí el perdón de mis pecados, para Jesús no le fue fácil, porque Jesús tuvo que descender del cielo, dejar su trono, venir a esta tierra, hacerse hombre, caminar hacia la cruz y morir en una cruz. Por eso que para Jesús no fue fácil otorgar el perdón de los pecados, pero Jesús lo hizo. Y Jesús complementa en el verso 10 y 11 así: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús vio la fe de ellos, en primer lugar, la fe de los amigos, pero la fe también de este hombre, porque este hombre obedeció a la orden de Jesús, se levantó de su camilla y anduvo. La fe. Por eso la Biblia nos enseña que la fe sin obras es muerta. La fe sin acción es vacía, es muerta. Y entonces, tanto los amigos como el paralítico desarrollaron esa fe. Ahora, ¿por qué estos hombres hacen este tipo de acusación a Jesús? Porque ellos no habían reconocido quién era Jesús. En Daniel capítulo 7 nosotros encontramos en el verso 13 y el verso 14 una descripción del Hijo de Hombre. Y dice Daniel 7:13: miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Jesús hace referencia a sí mismo como Hijo de Hombre, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Jesús se está identificando como el Mesías, pero los hombres que están alrededor de él, los líderes religiosos, la multitud que está alrededor de él, no reconoce quién es Jesús. Jesús corrige la acusación de estos hombres y se identifica con la potestad, con el poder, con la autoridad para realizar lo que él estaba haciendo. En este caso, perdonar los pecados de este hombre paralítico. Así que este milagro
de la sanación del paralítico tiene una connotación especial en la revelación de quién es Jesús, porque Jesús se estaba revelando a ellos, estaba demostrando quién era Él y demostrando que la acusación que le hacían a Jesús era falsa. En el razonamiento, en la lógica judía, este hombre era paralítico porque era pecador. Alguna cosa había hecho, el castigo de Dios era su parálisis. Entonces, en la lógica judía, si este hombre era sanado, era porque había recibido el perdón de Dios. Por lo tanto, Jesús usa la misma lógica que tienen los judíos para revelarles que verdaderamente Él le ha otorgado el perdón, que verdaderamente lo ha perdonado y que verdaderamente Él es Dios. ¿Por qué? Porque primero lo perdona y después lo sana. Si Jesús hubiese solamente perdonado los pecados al paralítico, pero no hubiese sanado al paralítico, entonces los líderes religiosos hubiesen quedado felices, contentos, porque no pudo sanar al paralítico. La evidencia en el razonamiento judío, mucha atención con eso, la evidencia según su lógica judía es que si era perdonado, tenía que ser sanado. No todas las personas que reciben el perdón de Dios hoy en día y a lo largo de la historia significa que inevitablemente son sanadas y son levantadas de una cama, de un hospital o que están postradas. Hay muchas personas que con mucha fe en el Señor y que perdonados por el Señor han descansado. Y eso no significa que Dios no le dio el perdón. Dios les dio el perdón, pero la voluntad divina es más grande de lo que el ser humano se puede imaginar. Pero en esa escena, bajo la propia lógica de los judíos, de los líderes religiosos, si Jesús había perdonado al paralítico, el paralítico tenía que levantarse. Y Jesús lo hizo. Jesús lo levantó y dejó sin argumento y dejó callados a esos líderes religiosos, porque ahora estaba demostrado. ¿Qué estaba demostrado? Estaba demostrado que había sido perdonado y estaba demostrando quién era verdaderamente Jesús. Jesús era verdaderamente Dios, que estaba al frente de ellos. Ya no podían decir más ellos, ha blasfemado. Jesús demostró que es Dios. Y sabes que nosotros podemos terminar de sacar estas lecciones de esta porción del libro de Marcos, mirando un poco más a Jesús. Porque esos amigos hacen lo que el paralítico no podía hacer. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos. Jesús es el verdadero amigo. ¿Sabes por qué Jesús es el verdadero amigo? Porque Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Así que confía en que Jesús, que es Dios, Jesús que es verdaderamente Dios, es tu amigo. Así que ve a Él con confianza en todo momento, en toda circunstancia. Cuando las cosas no vayan bien en el trabajo, en la familia, con los hijos, en el matrimonio o con la salud, ve a Jesús confiadamente, porque Jesús es el verdadero amigo, que hace lo que tú y yo no podemos hacer. Vamos a una segunda acusación que le hacen a Jesús. Y esto está en Marcos capítulo 2, el verso 13 hasta el 22, y lo vamos a ver en el relato que hace Marcos sobre el llamamiento de Leví y el ayuno. En esta porción del libro de Marcos hay personajes que resaltan. Por un lado los publicanos y por otro lado los fariseos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran judíos que trabajaban prácticamente para Roma, para los enemigos, para los opresores. Los judíos veían a los romanos como sus enemigos, sin lugar a duda. Ahora, que un judío trabaje para los romanos y que oprima a sus propios hermanos, eso era traición para la patria. ¿Y por qué? Porque los romanos le pedían a los publicanos que cobraran algunos impuestos a sus propios hermanos, les daban un límite, un tope, y le decían, bueno, si tú quieres cobrar más, todo lo que tú cobres extra es para ti. Así que los publicanos se hacían ricos agregándoles esos extras y así obtenían grandes ganancias, grandes riquezas.
a costa de sus propios hermanos. Es por eso que los líderes religiosos, que es el otro grupo, los fariseos, habían excluido a los judíos incluso de los servicios del templo. ¿Sí? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos pues era un grupo de líderes religiosos que creían que ellos tenían la salvación asegurada, que hacían las cosas siempre bien, porque seguían las tradiciones del pasado, tradiciones humanas que se habían reemplazado a la palabra de Dios. Y pensaban pues que cumpliendo con esas tradiciones estaban bien delante de la presencia de Dios. Pero aquí Jesús va a venir para corregir estas ideas y para decirnos que tanto fariseos como publicanos todos son iguales, todos son pecadores y todos necesitan de un Salvador. Y Jesús entonces llama a Leví, que es un publicano. Tenía mucho dinero, sí, pero no tenía paz, no tenía felicidad. Sabes que hay mucha gente en la vida hoy que busca la felicidad y busca la paz en el dinero, en el estatus social, en los títulos académicos, en el poder. Busca en algo, pero no encuentra. ¿Sabes por qué? Porque la paz y la felicidad tú solo la vas a poder obtener en Jesús. Fuera de Jesús todo es temporal, todo es pasajero, todo se acaba, nada llena, nada satisface. Entonces, busca a Jesús. Si tú estás anhelando tener paz en tu corazón, si tú estás anhelando tener felicidad, dicha, gozo, alegría en tu vida, si todo en la vida te parece a ti tenebroso, si todo en la vida te parece que las cosas no están resultando bien, a pesar de que tú buscas el bien, entonces es porque algo está faltando. Y Leví, este hombre, había buscado lo mejor, pero no lo encontraba. Le faltaba a Dios en su corazón. Y vino Jesús y Jesús lo llamó. A través de este llamamiento iba a demostrar el poder de su gracia transformadora. ¿Y qué es lo que hizo Leví? Lo primero que hizo Leví después de su llamamiento y de aceptar el llamado de Jesús para seguirlo, fue y llamó a sus amigos. Hizo una cena y allí invitó a sus amigos, que eran publicanos también, tan igual como él, y allí les presentó a Jesús. La primera cosa que hace una persona que ha decidido ser un discípulo de Jesús, que ha decidido seguir a Jesús, es traer otras personas a Jesús, es presentar a sus amigos a Jesús. Hay algunos cristianos hoy en día que más o menos razonan así. La gente no quiere escuchar de Jesús, la gente no quiere conocer a Jesús. Qué difícil es traer personas a Jesús. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias hay para traer personas a Cristo? Sabes que es tan sencillo. Haz una cena con tus amigos como hizo Leví, Mateo, y presenta a Jesús. ¿Quién no va para una cena? ¿Quién no va por una comida? Ahí está la estrategia divina. Ahí está lo que hace una persona que quiere traer personas para Cristo. Bueno, esa es una manera, esa es una forma. Y entonces Leví Mateo pasó de estar en una mesa pecando, cobrando más allá de lo debido, a una mesa compartiendo con sus amigos a Jesucristo. Qué cambio radical, ¿verdad? Que Jesús ha hecho en la vida de este hombre. Los fariseos, que siempre estuvieron ahí para juzgar a Jesús, entonces lanzan la segunda acusación que da el libro de Marcos en el capítulo 2. Y esto está en el verso 16. Dice: los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Para los fariseos, al Jesús sentarse con estos publicanos, Jesús estaba regalando la salvación. Y la gracia no se regala. Esto de acuerdo al pensamiento de estos líderes religiosos. La gracia no se regala. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios para con el ser humano. La gracia, la salvación de Dios, no es un regalo merecido, es algo inmerecido. Y las personas ahí, entonces, un poco que se preocupan en los líderes religiosos, porque dicen cómo Jesús va a estar regalando la gracia a estos pecadores, a estos publicanos. Así Jesús está animando a la gente a pecar, porque si Jesús se sienta con ellos, que son pecadores, entonces las otras personas van a dejar nuestras leyes, nuestras tradiciones y van a vivir como ellos quieren. Hay muchas personas, incluso hoy en día, porque los fariseos y los escribas de antaño no creas que se han quedado en el pasado. Hoy en día existen muchos fariseos y escribas que no les agrada predicar la gracia de Dios, porque si tú predicas de la gracia, estás rebajando el evangelio.
o porque si predicas de la gracia salvadora de Jesús inmerecida, entonces es como que estuvieses animando a las personas a pecar. Y cuando Jesús no solamente predicó de la gracia, sino que manifestó y evidenció su gracia con los pecadores, no estaba animando a nadie a pecar. Lo que Jesús estaba demostrando es que Él vino para dar su gracia, y su gracia es una gracia salvadora, gracia transformadora, perdonadora, que renueva a las personas. Y un claro ejemplo es Leví Mateo. Frente a esta acusación que se le hace a Jesús, Jesús responde. Y esto está en Marcos capítulo 2, el verso 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La acusación es que Jesús come con pecadores y con publicanos. Y Jesús entonces responde diciendo quién es Él. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el médico divino, porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él es médico. Él vino para asistir al necesitado, para sanar al enfermo. Ahora, el problema de los fariseos, el problema de los escribas, es que ellos creían que estaban bien. No, pecadores son nosotros, ellos son pecadores, nosotros no, nosotros somos justos. Nosotros ya debemos estar en el reino de los cielos. Solo falta algo y ya en el cielo. Sí, esa es la tragedia del ser humano. Cuando se mira a sí mismo como si fuese una persona justa. ¿Sabes quiénes se excluyen de la salvación? Toda persona que cree que es una persona justa está excluida de la salvación. No porque Dios la haya excluido. Así que cuánto cuidado con aquellas personas que creen que son justas, que creen que son mejores que los demás, que creen que están viviendo en piedad y los otros son pecadores, los otros están en pecado. Sabes que esas personas están en la primera fila de aquellos que por sí mismos se excluyen de la salvación que Dios ha venido a ofrecer. ¿Cuál es el pecado aquí de estos hombres, de estos líderes religiosos? Básicamente dos. Primero, la acepción de personas, y en segundo lugar, el creerse superior hacia otros. Mucho cuidado con los grupos, sí, porque ellos eran un grupito, ellos son los especiales. Mira, el Señor en su palabra vez tras vez repite advertencia de hacer excepción de personas. Cuidado con esos grupitos, cuidado con aquellas cosas que excluyen a otros, porque eso es pecado contra Dios. Eso es pecado para el Señor. Y Jesús descubrió este pecado de parte de ellos, como también creerse por superiores, pues justamente es el resultado de quien cree o hace ese tipo de grupos, de acepciones. Entonces se creen pues superiores a los demás porque tienen algún prestigio, algún privilegio, o se creen más capaces, más inteligentes, o creen que son pues de repente con un mejor estatus, porque tienen más poder, porque tienen más influencia. Bueno, eso no solo sucedió en el pasado, sino puede también suceder hoy, y el Señor deja esto escrito en su palabra para que tú puedas tener cuidado, porque quien entra en ese grupo, en ese círculo vicioso, se excluye a sí mismo de la salvación y de la gracia divina. Entonces, ¿qué puede hacer Dios por una persona que cree que ya es suficiente y que cree que ya tiene todo lo necesario para ser salvo? Nada. Dios no puede hacer nada en un corazón que cree que ya es justo. Dios por eso se demuestra aquí como aquel médico divino que ha venido para sanar y para restaurar a las personas que están enfermas. Así Jesús demuestra que la salvación no es por obras, sino por lo que Jesús ha hecho. Y en otra ocasión le hicieron una nueva pregunta, una nueva acusación. Y esto lo registra el libro de Marcos, el capítulo 2 y el verso 18. Los discípulos de Juan y los de los fariseos estaban ayunando. Entonces fueron y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? La acusación la hacen citando a Juan el Bautista, como si ellos hubiesen hecho caso al mensaje de Juan. No le creyeron a Juan el Bautista, ni le hicieron caso a su mensaje, y se colocaban en este sentido encima de Jesús al decir que ellos
sí ayunaban. Ahora mira, el ayuno es una práctica bíblica, está en la Biblia. En el Antiguo Testamento, de manera especial, se registra que había un día especial de ayuno durante todo el año en el pueblo, y era el día de la expiación. Básicamente, ese era el único día de ayuno establecido para el pueblo. Pero ¿qué habían hecho los líderes religiosos? Habían creado otros días más, a tal punto que algunos ayunaban una vez por semana. Pero eso no era todo. Había otros que en esta carrera o competencia de querer ser superior o mejor o evidenciar o querer aparentar que es mejor que otro, como era el caso de los fariseos, llegaron hasta ayunar 2 veces por semana. Y esto tú lo encuentras en el registro bíblico, en el encuentro del fariseo con el publicano. Y el fariseo en su oración dice, yo ayuno 2 veces por semana. Bueno, el motivo del ayuno en realidad es un acercamiento más a Dios. Si una persona ayuna para mostrarse que es superior a otros y para acusar con el dedo, ustedes no ayunan, ese ayuno bíblicamente y ante los ojos de Jesús no tiene sentido. O si una persona hoy en día ayuna porque con su ayuno quiere hacer un mérito para lograr algo a Dios, como que con mi ayuno yo hago que Dios me responda lo que yo estoy pidiendo, deseando. Tampoco. Mucho menos para compensar pecados. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito del ayuno? El ayuno, de acuerdo a la escritura, con el sentido bíblico, es una expresión de arrepentimiento a Dios, en primer lugar, y una demostración, un deseo, una actitud de dependencia de Dios. Y el ayuno no quedó en el Antiguo Testamento, el ayuno es practicado reiteradas veces. El Nuevo Testamento presenta a la iglesia cristiana en ayuno. Así que el ayuno es vital. Ahora, ¿por qué los discípulos en ese momento no estaban ayunando? Porque esta es la acusación de los fariseos, esta es la acusación de los líderes religiosos contra Jesús. Y Jesús una vez más va a responder esa acusación. ¿Y cómo va a responder Jesús? Como respondió las otras acusaciones. ¿Cómo respondió las acusaciones Jesús? Demostrando quién es Él. Acuérdate una vez más, el mismo patrón. Se le hace acusación a Jesús porque quienes lo acusan no identifican quién es Jesús. Le acusan de perdonar pecados porque no identifican que Jesús es Dios, que puede perdonar pecados. Acusan a Jesús que come con publicanos y pecadores porque no reconocen que Jesús es el médico que vino justamente por los pecadores, el médico divino para traer salvación. Ahora, acusan a Jesús de que sus discípulos no ayunan porque no reconocen que Jesús es el esposo. Ahora, es interesante que Jesús se presenta como el esposo. ¿Y quién es el esposo? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios se ha presentado y se ha manifestado, se ha demostrado ante el pueblo judío como el esposo y el pueblo como la esposa. Esa es la figura. Ahora, Jesús ahora les está diciendo, yo soy el esposo, que estoy aquí. Por lo tanto, no hay ayuno por parte de los amigos, de los discípulos, porque yo soy el esposo. Y Jesús contesta esto en el mismo contexto y bajo el mismo argumento que le dan los fariseos. Porque el argumento de los fariseos es, tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan el Bautista. Ya hemos explicado que ellos ni siquiera obedecieron a Juan el Bautista, pero aquí lo citan. Ahora Jesús va a citar a Juan el Bautista. ¿Cómo lo va a citar? Porque Jesús dice que es el esposo. Antes de esa declaración, Juan el Bautista ya había identificado a Jesús como el esposo. Y esto lo registra Juan. Está en Juan capítulo 3, el verso 26 hasta el 30. Dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza, y todos van a él. Respondió Juan, no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije,
Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso, mi gozo está completo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Le preguntan citando a Juan y Jesús responde con una afirmación de Juan. Él es el esposo. Juan lo había declarado ya. Jesús es el esposo. Cuando los líderes religiosos, los fariseos, vienen y le preguntan, ¿y este que estuvo al otro lado del Jordán contigo? Juan el Bautista responde, es el esposo. Yo soy simplemente el amigo. Es que en aquellos tiempos, el amigo del novio, del esposo, era el intermediario que hacía los arreglos entre la familia del novio y de la novia. Y una vez concretado el matrimonio, entonces el amigo salía de cena y pues la fiesta y toda la alegría de parte del novio y de la novia que llegaría a ser el esposo y la esposa. Juan el Bautista se ha presentado ante el pueblo como el amigo del esposo. Y es por eso dice, yo ya hice mi parte. Y entonces es necesario que él crezca y que yo mengüe, que yo disminuya. Jesús entonces toma las palabras de Juan el Bautista, las mismas que estos hombres, que estos líderes religiosos vienen contra Jesús para decirle, Juan el Bautista ayunaba. Y Jesús entonces está diciendo, mira, Juan el Bautista dijo que yo soy el esposo. Y cuando los amigos están con el esposo, no ayunan. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Cómo está respondiendo Jesús la acusación? Jesús está respondiendo la acusación identificándose quién es. Lamentablemente, el pueblo no entendía, no logró identificar quién era Jesús, que Jesús era el esposo prometido para el pueblo de Israel. Qué tragedia del ser humano cuando no logra comprender, a pesar que tiene tanta evidencia y de las maneras tan grandes en las cuales Jesús se presenta para la humanidad. Jesús no se opuso al ayuno, Jesús simplemente hizo referencia que Él era el esposo y que había tiempo más adelante de poder proceder al ayuno, cuando el esposo se ha quitado de en medio de ellos. Jesús entonces demuestra con su respuesta que va a dar más adelante de el remiendo del vestido y de los odres, del odre viejo, del odre nuevo, con el vino. Jesús va a responder que Jesús entonces vino no para reformar una tradición, no para hacerle remiendos a la tradición judía, que ya estaba bastante desgastada. Está representada así por el vestido viejo, que ya está en desuso, que no sirve, ya no es útil, está para ser desechado. Y el vino nuevo, pues es la verdad que el Señor Jesús enseñó. Los odres viejos, pues representan esa tradición judía, desgastada, maltratada, estropeada, que ya no sirve. No se puede poner vino nuevo en odre viejo. Reventaría el odre viejo. Se necesita un odre nuevo y esos odres nuevos representan las personas que recibirían a Jesús, como también puede representar la iglesia cristiana que Jesús vendría a fundar, organizar para un comienzo de la predicación de su evangelio a todo el mundo. Nos gozamos entonces en el que el Señor, la forma como Jesús respondió esta acusación. Él es el esposo y viene para tener una nueva vida con su esposa. En este caso, representa a todos aquellos que lo han aceptado y que lo aceptan a Jesús. El siguiente relato que nosotros vamos a ver está en Marcos capítulo 2 del verso 23 al 28 y tiene que ver con los discípulos que arrancan espigas en sábado. Y aquí está la siguiente acusación que se le hace a Jesús. La tercera acusación que registra Marcos en el capítulo 2 y es la acusación de que Jesús está transgrediendo el día sábado. Marcos 2:24 dice, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito?
La actitud de los fariseos evidencia una cosa. Ellos no entendieron el propósito del sábado. Es que ya hemos explicado en la parte anterior, en la sección anterior, que la religión judía estaba desgastada por completo. Estaba completamente dañada. Tanto así que el propio sábado, que era un día especial, un gozo de alegría, de regocijo, era un día seco, insípido, sin sabor. No entendieron el propósito del sábado. ¿Y cuál era el propósito del sábado? Jesús va a responder aquí y les va a enseñar y les va a hacer recordar cuál es el fin en realidad del día sábado. El sábado se había convertido en un peso, en una carga para los judíos, pero el sábado no es un peso ni ninguna carga. Y sabes que hoy en día pueden haber muchas personas que ven el sábado justamente así, como un peso, como una carga, como una lista de restricciones, no hagas esto, no hagas lo otro, y entonces dice que aburrido. Y sabes que la tragedia de todo esto es que muchas veces los propios guardadores del sábado han levantado barreras contra aquellos que no guardan el sábado. Y es por eso que cuando les llevan la verdad del sábado, las personas dicen, pero no, yo no voy a poder guardar el sábado porque hay tantas restricciones, hay tantas cosas que no se hacen, hay tantas cosas que esto es un peso y yo no voy a poder con eso. ¿Y quién dijo que el sábado es un peso? ¿Quién dijo que el sábado es una carga? Dios no creó el sábado para que sea una carga, un peso. Dios creó el sábado para que sea una bendición para el ser humano. Así que Jesús responde ante la acusación que hacen estos líderes, estos fariseos contra Jesús, y lo responde con una experiencia que tuvo a David. Esto está desde el verso 25, pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Jesús se está poniendo aquí como que en una similitud, más adelante lo vamos a ver, que es superior, pero aquí como que en una similitud con David. Si David tomó esos panes, pues ahora estaba frente a ellos uno mayor que David y que podía hacer lo que él deseaba, lo que él quería. Y si David compartió de esos panes con sus valientes, Jesús también podía, como elegido de Dios, compartir sus alimentos con sus discípulos y poder comer. ¿Cuál es el propósito del sábado? Descanso del ser humano. Por eso el verso 27 dice así, también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Y además del descanso para la humanidad como beneficio que Dios le dio para el hombre, pues es un día santo para Jehová. Santo significa separado, con un propósito especial, y es para Jehová. Por eso que el sábado es un día de reposo, un día bendito y un día santo. Esto tú lo lees tanto en el libro de Génesis como en el libro de Éxodo, cuando Jesús dio los mandamientos escritos, y en Génesis al final de la creación, de la semana de la creación. Dios bendijo, reposó y santificó el sábado. Y así como fue necesario en el pasado, lo es también hoy a nosotros. Por eso que el sábado es una bendición. Y entonces el Señor Jesús ahora corrige esta idea y se identifica. Cada corrección y cada respuesta a las acusaciones de los fariseos, Jesús responde la acusación identificándose a sí mismo. ¿Y cómo responde Jesús? En Marcos 2:28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Jesús entonces aquí se coloca superior, sin lugar a duda, a David. Se había hablado de que David comió de los panes que estaban prohibidos, que no los comía personas comunes, y Jesús ha hecho referencia a David, pues ahora con esta declaración Jesús está poniendo pues superior, sin lugar a duda, a David. ¿De quién es el sábado? Isaías, capítulo 58, el verso 13, nos dice de quién es el sábado. Mira lo que dice el texto bíblico. Si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. En mi día. ¿Quién está hablando? Está hablando Jehová. Dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová.
¿Quién está hablando? Jehová. ¿Qué dice Jehová? Mi día santo. El sábado es de Jehová. Ahora viene Jesús y dice, ustedes están haciendo una acusación contra mí, que estoy transgrediendo el sábado. Pero si yo soy el Señor del sábado, Jesús está llevándolos hacia Isaías, donde Dios dice, mi santo día. ¿Cómo se está revelando Jesús? Jesús se está presentando como Dios mismo. En el mandamiento de Éxodo capítulo 20, el verso 10 dice, reposo para Jehová, tu Dios. Si Jesús es Señor del sábado, entonces Jesús es Dios. Y les está diciendo a los líderes religiosos que Él era su Dios. Pero qué tragedia de la vida para estos hombres que habían llegado a desvirtuar la palabra de Dios, que guardaban el sábado, pero que Jehová, que Dios, no era su Dios. ¿Quieres tú que el sábado no sea una carga para ti ni un peso? Pues necesitas aprender a ser de Dios tu Dios. Porque si tú guardas el sábado, por más que guardes el sábado tan pulcramente como lo podía guardar un judío en los tiempos de Jesús, que había hecho normas sin fin para no transgredir, entre comillas, el sábado, tú puedes guardar el sábado así, pero si Jesús, si Dios no es tu Dios, esa observancia del sábado es fría, sin sentido, insípida. Por eso es que hay muchos cristianos que pueden ir en sábado a una iglesia, pero terminan el día igual como cualquier día, igual como cualquier día. ¿Pero por qué? Porque Dios no es su Dios, simplemente sigue una tradición, una costumbre, una religión insípida, sin sentido, sin propósito, sin verdaderamente disfrutar de la presencia de Dios. Así que hay muchas formas como tú puedes guardar el sábado. En primer lugar, con tu relación con Dios. Y no solo se trata de dejar de hacer cosas, se pueden hacer muchas cosas. Se puede ayudar a las personas, se puede ayudar a los necesitados, visitar hospitales, ir a gente que está necesitada, llevar asistencia. Y eso fue justamente lo que hizo Jesús. Y lo vamos a ver aquí en el siguiente relato que está en Marcos capítulo 3, el verso 1 al 6, donde se relata el hombre de la mano seca. Y aquí Jesús va a poner en relieve el significado del sábado, una vez más. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos no han quedado satisfechos, no han quedado contentos. La verdad, nada los satisfacía a ellos, nada los contentaba. Las respuestas de Jesús no llenaban sus corazones. Y ahora Jesús es quien plantea la controversia. En los casos anteriores, le plantean a Jesús preguntas. ¿Por qué perdonas pecados? ¿Por qué comes con pecadores? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué tus discípulos? Ahora Jesús los pone en aprietos a ellos. Porque Marcos capítulo 3, el verso 4 dice, y les preguntó, ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? El texto bíblico menciona tristemente que ellos se quedaron mudos, ellos no respondieron palabra. Y Jesús, el texto bíblico señala en el libro de Marcos que miró con enojo. ¿Qué enojó Jesús? El pecado. El pecado trae repugnancia para Jesús, y es que esos hombres albergaban pecado en su corazón, no permitían que Jesús obrase en su vida. Pero Marcos no se queda con el enojo de Jesús. Es una mención al repudio de Jesús contra el pecado. Pero Marcos va más allá y dice que Jesús se entristeció. Ahora, ¿qué le entristeció a Jesús? De acuerdo a Marcos, dice en el verso 5, entonces mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Qué entristece a Jesús? La dureza de sus corazones. ¿Y sabes cómo se endurece el corazón de una persona? El corazón de una persona se endurece ante el llamado de Jesús y su rechazo. Un llamado, una invitación, una demostración de su poder, de su evidencia, de que Dios está allí, de que Dios quiere que estés en sus caminos. Pero el ser humano rechaza,
posterga, y así su corazón se endurece. Tal vez tú que estás mirando este video eres una persona que te has alejado de Dios y que estás mirando estos videos, mirando así, bueno, yo ya no voy a la iglesia, pero me contento con ver un video. Sabes que el Señor te está llamando a que tú vuelvas a sus caminos, vuelve al redil, vuelve al cuerpo de Cristo que es la iglesia, vuelve a los caminos del Señor. Porque si tú no regresas, si tú no vuelves, ¿sabes qué es lo que va a pasar con tu corazón? Se va a endurecer cada vez más. Y sabes que eso entristece a Jesús. Jesús miró a estos hombres, sus corazones endurecidos, duros de corazón. ¿Y por qué? Porque Jesús se había manifestado tantas veces. Ya lo hemos visto en tan solo unos cuantos capítulos del libro de Marcos. Mira, capítulo 1, capítulo 2 que estamos estudiando, ya estamos entrando al capítulo 3. Y Jesús ya en tan poco ha hecho mucho, ha hecho bastante. Ha demostrado señales, milagros. Pero el corazón de estos hombres se endurecía. No permitieron que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones. Así que permite que el Espíritu Santo obre en ti y ve a Jesús con disposición de recibirlo a Él. O tal vez estás estudiando la Biblia, pero ya estudiaste un curso, ya estudiaste otro curso de la Biblia y tú dices todavía no, todavía no. No postergues, no dejes para después. Si Jesús te está llamando ahora, es hoy que tú necesitas entregarte a Jesús. Es hoy que tú necesitas volver a Jesús. Entonces no hay mejor cosa que ahora pedirle a Dios que ablande tu corazón. Señor, ablanda mi corazón. Haz un corazón, cambia este corazón duro, este corazón de piedra y conviértelo en un corazón de carne. Eso solo lo puede hacer Jesús. Sabes que la Biblia presenta a Faraón con su corazón endurecido. ¿Y por qué? El Señor había mandado evidencias, plagas, pero Faraón miraba todo eso y no abrió su corazón. Jesús te está hablando a ti de muchas formas, de muchas maneras. Jesús está llamándote, Jesús te está invitando. No endurezcas tu corazón, sino ve a Jesús con disposición de vivir con Él. Frente a esto, a lo que Jesús hizo, porque le pidió al hombre que extendiera la mano y lo sanó, Jesús entonces termina así de responder estas acusaciones contra Jesús respecto al día sábado. Los enemigos de Jesús se ven acabados. Y tristemente, Marcos en el capítulo 13, el verso 6, dice que entonces hacen una alianza entre fariseos y herodianos, que eran enemigos, ni se veían, pero ahí se unieron para hacer un complot en contra de Jesús y entonces decidieron la muerte de Jesús. Ahora planificaban acabar con Jesús. Jesús había respondido todas sus acusaciones y sus acusaciones eran falsas. No les gustó y por eso se dispusieron en matar a Jesús. Qué tragedia de la vida, ¿verdad? De un corazón endurecido, un corazón que se resiste a la voz y al llamado de Jesús. Y es por eso que ahora nosotros vamos a saltar unos versos del capítulo 3 para irnos a los versos 20 hasta el 35, donde se presenta la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí vamos a ver una acusación contra Jesús. Acusación por parte de su familia y acusación por parte de los fariseos. ¿Y por qué esta acusación? Porque ellos habían endurecido su corazón. Así que vamos a ver en Marcos 3:21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo porque decían, está fuera de sí. Lo que estaban diciendo es que Jesús estaba loco, había perdido la razón, era un demente. Bueno, esta es una acusación terrible contra Jesús. Y qué tristeza que sea su propia familia quien hace esta acusación contra él. La segunda acusación está en Marcos 3:22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿Hasta dónde puede llegar una persona que rechaza a Jesús, que endurece su corazón?
Y bueno, Jesús responde en Marcos 3:23, dice, ya viéndolos llamados les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Jesús dice, no, yo no soy Satanás. Yo no tengo a Beelzebú ni ningún demonio. Y entonces explicó Jesús esta acusación falsa con la parábola del reino dividido, la casa dividida, la casa del hombre fuerte. El hombre fuerte de esa casa, nosotros más que el diablo, Satanás, que Jesús viene a esa casa, es decir, donde el hombre fuerte tiene su dominio, y lo ata para hacer su obra. Es decir, Jesús vino para destruir las obras del diablo y lo presenta al diablo como un hombre fuerte, pero más fuerte que ese hombre fuerte es Jesús, quien vino para destruir sus obras, entró a su casa, el dominio, el enemigo, el diablo. Se toma la prerrogativa de decir de que este mundo le pertenece, de que este mundo es su casa. Jesús vino a su casa, de acuerdo a la lógica del enemigo de Dios, para atar a este hombre fuerte, para destruir sus obras. Y entonces en los versículos 28 y 29 Jesús dice, de cierto os digo, que todos los pecados y las blasfemias, cualquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Todo es todo. El perdón de Dios es para todo. No creas que hay algo que tú puedes hacer que Dios no te ofrece su perdón. Dios te ofrece perdón, no importa lo que tú hayas hecho. Cuán profundo tú puedas haber llegado o caído. Jesús te ofrece su perdón. El perdón de Dios es para todo pecado. Pero ¿qué puede hacer Dios por una persona que lo rechaza a Él? ¿Qué puede hacer Dios por una persona que no quiere recibir el perdón de Dios, que no confiesa su pecado a Dios, que rechaza al Espíritu Santo? ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Jesús responde en Marcos 3:30 y dice, es que ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Es decir, quien atribuye al diablo las obras del Espíritu Santo está cometiendo el pecado imperdonable. ¿Y quién atribuye al diablo las obras del Espíritu Santo? Solo aquella persona que ha rechazado completamente y definitivamente al Espíritu Santo. Mira, si tú tienes la tan sola preocupación de si tal vez has cometido ese pecado, es la evidencia de que no has cometido el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está tocando, te está llamando, está hablando tu conciencia. Tienes conciencia de pecado y es por eso que estás preocupado. Eso significa que el Espíritu Santo sigue obrando en tu vida. Entonces tú puedes decir, Dios, dame un nuevo corazón, limpio, puro, renovado, un corazón que solo tú puedes crear. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. ¿Quieres tú hacer esa oración, de ese pedido, una oración? Entonces escríbelo aquí en los comentarios y testifica así, evidencia así tu disposición de querer tener un corazón nuevo por parte de Dios para que tu corazón no sea endurecido. Cuando los familiares de Jesús llegaron hasta donde Él estaba, la casa donde Él estaba, lo llamaron, pero Jesús no salió. Jesús no fue descortés con ellos. Jesús no salió por varias razones, de manera especial, porque si Jesús salía, la acusación de los propios familiares era de que Él estaba fuera de sí, estaba loco. Y si Jesús iba para atender a la familia, para explicar, para conversar con ellos, ¿sabes qué? Esto le daba argumento a los fariseos en decir, la familia tiene razón. Jesús no nos hace caso a nosotros, pero le hace caso a la familia. Y la familia dice que Él está fuera de sí, que Él está loco. Pues tiene Beelzebú. ¿Sabes que Jesús no le dio gusto a estos líderes, a estos enemigos? Jesús más bien pronunció unas palabras maravillosas que quedan para nosotros como una lección. Marcos 3:33 al 35 dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de Él, dijo,
aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Te invito a que tú puedas escribir aquí en los comentarios: Dios, quiero hacer tu voluntad. Ponte en este lugar, en este momento. Jesús mirando a la multitud, esta multitud de miles de personas que están en redes sociales, esta multitud de personas que están en internet, esta multitud de personas que están en YouTube, esta multitud de personas que están en este canal en este momento. Y Jesús te mira a ti, Jesús mira a personas de diferentes países, en América del Sur, en Centroamérica, en diferentes continentes. Y Jesús dice: ¿quién es mi hermano y mi hermana? ¿Quién es mi madre? El que hace la voluntad de Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Entonces escribe aquí en los comentarios: Dios, quiero hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es cumplir con su misión. Jesús vino para hacer la voluntad de su Padre. Jesús vino a cumplir una misión de presentar el evangelio del reino de Dios, de presentar la salvación y la gracia transformadora de Dios. Entonces comienza con tu familia, cumpliendo con la voluntad de Dios de llevar el mensaje con tus amigos, con gente que está alrededor tuyo. Comparte este video de esperanza, comparte este video de amonestación, de exhortación, de llamado, de invitación que Jesús hace a los corazones que se están endureciendo, que están resistiéndose a Él. Comparte el mensaje de esperanza. Lleva a las personas a Jesús. ¿Quién es mi hermano y mi hermana? Todo aquel, dice Jesús, que hace la voluntad de Dios. En este momento quiero orar contigo, porque tú tomes esa decisión de hacer la voluntad de Dios, para que te involucres en la predicación del Evangelio. Y también quiero orar por ese motivo de oración que tú has escrito aquí. Si todavía no lo escribiste, entonces puedes escribir, porque aquí hay padres que escriben por sus hijos, pidiendo por ellos, por una salud, por un trabajo, por su matrimonio, por su familia. Vamos a orar juntos. Querido Padre, en este momento hay muchas personas que están tomando la decisión de involucrarse en la predicación de tu Evangelio, porque quieren hacer tu voluntad. Quieren ser considerados como tu hermano, como tu hermana, así como tú nos llamaste, hermanos. Entonces, Señor, ayúdalos, porque quieren llevar este mensaje de esperanza a muchas personas. Y oramos también por aquellos que escribieron aquí un motivo de oración por sus hijos que están lejos de ti, por un esposo, por una esposa, para que te acepte, para que acepte el mensaje, para que ablande su corazón, para que abra su corazón a ti. Oramos por aquellas personas que están enfermas, por aquellos matrimonios que están pasando momentos difíciles, por aquellas familias que están necesitadas de ti, de un milagro, Señor, en sus vidas. Asístelos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este momento yo te invito a que puedas salir para enfrentar los desafíos de la vida, tomado de la mano poderosa de Jesús. Y te invito a compartir este video con otras personas. Si tú todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete, activa las notificaciones para que puedas estar enterado de un próximo comentario que vamos a hacer del libro de Marcos, como también si tú quieres las clases de Biblia que comparto de lunes a viernes por la TV y Radio Nuevo Tiempo, entonces únete a nuestra comunidad de WhatsApp. El link está en el primer comentario. Puedes escanear el código QR que aparece aquí en pantalla o ingresando a bit.ly/comunidad con esperanza. Conmigo nos vemos en un nuevo estudio del libro de Marcos.